Desde edades muy tempranas, muchas personas no binarias se ven obligadas a crear un personaje para poder sobrevivir. No se trata de una invención superficial, ni de un capricho. Es una estrategia de adaptación frente a un entorno que no las acepta tal como son. En vez de poder explorar y construir su identidad con libertad, se ven empujadas a adoptar un comportamiento, una estética, una expresión y una personalidad que no les corresponde. Así comienzan a existir dos realidades paralelas, la identidad interna, oculta y protegida, y el personaje externo, socialmente aceptado pero emocionalmente desgastante. Esta división se consolida en la infancia como una forma de evitar el rechazo, la humillación y la violencia. La construcción de ese personaje no es un acto consciente ni planificado. Ocurre como parte del aprendizaje social, como una forma de leer los códigos del mundo adulto y de los pares, y adaptarse para no ser excluidas. Lo que se adopta no es simplemente un disfraz, sino una forma completa de habitar el mundo que sirva de escudo frente a los riesgos de la autenticidad. Ese personaje puede parecer exitoso, simpático, funcional, incluso carismático. Pero por dentro, la persona que lo habita está fragmentada, desplazada y sola. Cuanto más tiempo pasa en ese rol, más difícil se vuelve recordar quién es realmente. Esta separación forzada entre lo que se es y lo que se muestra tiene un precio emocional. A medida que la persona crece, la disociación se vuelve más profunda. No hay un espacio donde se pueda ser auténtica sin temor. Todo está medido por el posible juicio, la posible violencia, la posible exclusión. Por eso muchas personas no binarias experimentan, desde muy temprana edad, sensaciones de vacío, desconexión emocional, ansiedad, confusión y tristeza. No necesariamente tienen las palabras para nombrar lo que les ocurre, pero sí sienten con fuerza que el mundo las obliga a fingir algo que no son. Con el tiempo, muchas logran identificar que esa incomodidad tiene un nombre, identidad de género. Pero para llegar a ese punto es necesario atravesar años de silenciamiento y de resistencia encubierta. En lugar de poder expresar su identidad con libertad, deben seguir reforzando el personaje aprendido para mantener la seguridad mínima que el entorno les permite. Esta realidad es especialmente grave durante la adolescencia, cuando el cuerpo empieza a cambiar de formas que refuerzan el binarismo y profundizan el malestar. La disociación se intensifica, y si no hay un entorno que valide y respete su identidad real, el daño puede volverse estructural. Durante la adultez, las consecuencias de haber vivido con un personaje impuesto se manifiestan con fuerza. Muchas personas no binarias atraviesan crisis de identidad, dificultades para establecer relaciones auténticas, problemas de autoestima y altos niveles de ansiedad. La desconexión emocional no desaparece con el tiempo, sino que se profundiza si no hay una instancia de afirmación y de reconstrucción del yo. Esta reconstrucción no es simple, implica revisar todos los aprendizajes sociales previos, desmontar el personaje construido y buscar las piezas de la identidad real que quedaron sepultadas bajo años de adaptación forzada. También implica soportar el duelo por todo lo que no se pudo vivir de forma genuina. La raíz del problema está en la forma en que la sociedad impone desde la infancia un binarismo obligatorio. No se permite explorar otras formas de ser. Desde muy pequeños, quienes no encajan en las expectativas de género son corregidos, señalados, excluidos o directamente castigados. El costo de mostrarse tal cual se vuelve demasiado alto, por eso la única opción viable para muchas personas no binarias es esconderse bajo un personaje aceptable. Esta decisión no es libre ni feliz, es una respuesta defensiva ante un entorno que se presenta como hostil. La represión de la identidad no solo es una injusticia emocional. También es una forma de violencia estructural. Obligar a alguien a negar quién es para ser aceptado constituye un daño profundo, especialmente cuando se produce durante la infancia y la adolescencia. No se trata simplemente de permitir que alguien se exprese, sino de reconocer que hay vidas que han sido condicionadas a existir en la falsedad por culpa de normas sociales arbitrarias y crueles. La falta de autenticidad no es una elección personal, es una imposición social que se presenta como requisito para la supervivencia. En muchos casos, incluso en la adultez, la persona sigue manteniendo el personaje porque desmantelarlo implicaría perder los vínculos construidos bajo ese disfraz. Hay amistades, trabajos, familias e incluso parejas que solo conocen y aceptan al personaje. Por eso, salir del personaje no solo es un acto de afirmación identitaria, sino también un riesgo social. Muchas veces implica quedarse sola, reconstruir todo desde cero, enfrentar prejuicios, perder oportunidades. Aún así, muchas personas no binarias deciden dar ese paso, porque seguir habitando un personaje implica morir un poco cada día. La presión para adaptarse al género binario también se manifiesta en lo que la sociedad considera aceptable o exitoso. Se aplaude a quienes se ajustan a los modelos tradicionales, mientras se patologiza o ridiculiza a quienes no lo hacen.
Por eso, muchas personas no binarias que lograron encajar bajo un disfraz reciben elogios por su conducta, su estilo o su desempeño, sin que nadie se pregunte qué hay detrás de esa fachada. Nadie ve el esfuerzo emocional que requiere sostener una identidad falsa. Nadie percibe el dolor que implica vivir desconectada de una misma. Lo único que importa es la apariencia. La infancia debería ser un espacio para explorar libremente quién se es, sin miedo a las consecuencias. Sin embargo, para las personas no binarias, ese periodo es muchas veces una trampa. La infancia se convierte en un campo de entrenamiento para la negación, el ocultamiento y la represión. Desde muy pequeñas, aprenden que no pueden confiar en los adultos, que mostrar su identidad puede traerles problemas, que deben adaptarse si quieren sobrevivir. Esta situación no solo les roba la infancia, sino también la posibilidad de crecer con una identidad integrada y saludable. Para muchas, el único espacio de seguridad es la imaginación. Algunas se refugian en mundos internos, en juegos solitarios, en lecturas o en creaciones personales donde sí pueden ser quienes son. Pero incluso esos espacios son frágiles y temporales. En la vida cotidiana, el personaje sigue siendo necesario para evitar el castigo. Con el tiempo, esa distancia entre la imaginación y la realidad se vuelve insoportable. La persona crece con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Esa es una de las formas más invisibles y devastadoras de violencia, hacerle creer a alguien que solo puede existir si finge ser otra persona. Reconocer el daño que produce esta situación no es una cuestión de sensibilidad individual, sino de justicia social. Las personas no binarias no están pidiendo privilegios ni trato especial. Están reclamando el derecho básico a existir tal como son, sin tener que justificar su existencia ni fingir para ser aceptadas. Están exigiendo que la sociedad deje de imponer un único modelo de ser humano y empiece a respetar la diversidad real que siempre ha existido, pero que ha sido silenciada por miedo y por ignorancia. La transformación de esta realidad no depende solo de cambios legales o institucionales. También requiere una revisión profunda de los patrones culturales que sostienen la idea de que hay formas correctas y formas incorrectas de ser. Necesitamos entornos donde las personas no binarias puedan desarrollarse sin tener que esconderse. Escuelas que enseñen desde la infancia que el género no es una cárcel. Familias que acompañen en vez de reprimir. Comunidades que reconozcan el valor de la autenticidad. El cambio empieza cuando dejamos de obligar a las personas a fingir para poder vivir. El daño de haber vivido como un personaje no se borra fácilmente. Dejar de actuar ese personaje implica un proceso complejo, lleno de preguntas, de miedos y de revelaciones. Pero también es un acto de liberación. Por primera vez, la persona puede mirar su vida con honestidad, sin filtros ni disfraces. Puede empezar a reconstruirse desde lo real, a habitar su cuerpo y su historia con dignidad. Puede, finalmente, existir sin tener que pedir permiso. Y eso no solo es un derecho, es una necesidad vital. Este fenómeno no es excepcional. Ocurre en silencio en millones de vidas, todos los días. Y seguirá ocurriendo mientras se sigan validando modelos de género que excluyen, patologizan o invisibilizan. La verdadera inclusión no consiste en permitir que el personaje exista, sino en permitir que la persona real pueda ocupar todos los espacios sin miedo. Eso exige un cambio cultural profundo que ya no puede esperar. Las personas no binarias no deberían tener que vivir divididas entre lo que son y lo que muestran. No deberían tener que pagar el precio del silencio para obtener un poco de aceptación. No deberían tener que construir un personaje para ser protegidas del mundo. Lo que deberían tener es lo que se les ha negado durante demasiado tiempo: respeto, reconocimiento y libertad. Porque nadie debería vivir toda una vida fingiendo. Y porque toda persona tiene derecho a ser quien es, sin tener que justificarlo.